Pasamos al punto número 12 y es una moción que presenta el Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, LOMLOE. Tiene la palabra el señor Martín. Muchísimas gracias, señora alcaldesa, por dar la palabra. Un saludo cordial a todos los compañeros y compañeras del arco plenario que nos reunimos ordinariamente en este pleno. Pues nada, este Grupo Popular presenta esta moción porque entiende que la nueva ley educativa y controvertida, la Ley Orgánica de Modificación de Ley de Organización de Educación, LOMLOE, o conocida como la Ley SELA, ha sido tramitada por el Gobierno de España de espaldas a la comunidad educativa en particular y a la sociedad española en general. Inició su trámite parlamentario en pleno estado de alarma y el Gobierno ha utilizado la situación de pandemia para acelerar los plazos y con prisas parlamentarios y hurtar el debate que una ley de estas características exige. El proyecto de ley no ha sido informado por el Consejo de Estado ni por el Consejo Escolar del Estado. Se ha rechazado la solicitud del Grupo Popular para que expertos y representantes de la comunidad educativa, sean profesores, padres, alumnos, informaran y asesoraran a la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso. Un hecho, desde luego, sin precedentes en el debate de otras leyes educativas. La votación de todas las enmiendas al articulado y el debate público en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso se ha desarrollado en una única sesión. Los diferentes grupos parlamentarios han tenido que debatir y votar en una única sesión, repito, más de 1000 enmiendas. Además de esta falta de diálogo, consenso y transparencia, la ley SELA representa la imposición de un modelo caduco, anticuado y superado, el de la LOE de Zapatero, que condujo a nuestro país a tasas de abandono educativo temprano cercanos al 30%. La LOMLOE supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa. Suprime la libertad educativa consagrada en el artículo 27 de la Constitución española y con ello impide a la familia elegir la educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. Ignora las competencias exclusivas del Estado establecidas en el artículo 149 de la Constitución, de regulación de las normas básicas del desarrollo del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, además de la obtención, expedición y homologación de títulos. Elimina la condición del castellano como lengua oficial del Estado y como lengua vehicular en la enseñanza, en el marco de un bilingüismo o trilingüismo integrador. El Partido Popular siempre ha defendido los grandes pactos de Estado, y máxime en materias de tan vital importancia como es la educación. En este caso, la ley, vuelvo a repetir, ha salido adelante sin el consenso de la comunidad educativa y, por supuesto, sin el de la mayoría de los partidos políticos. Un dato. Es una enorme injusticia que se ataque y se pretenda a todos los centros concertados de la provincia, que son más de 100, con más de 2.800 trabajadores docentes y no docentes, y más de 25.000 familias, también quieren acabar con los colegios de educación especial, lo cual es muy grave. Está planteada a prisa y corriendo, en plena pandemia, repito. Y en el caso concreto de Palma del Río, queremos recordar las familias de más de 1.500 alumnos que han escogido libremente la educación público concertada para sus hijos y que este modelo educativo supone la contratación de más de 100 profesores en nuestra localidad, sin contar con todo el personal no docente. Si esta ley pasa todos los trámites parlamentarios, supone un ataque a toda la educación de España y, por supuesto, a la de Palma del Río, ya sea pública como concertada. ¿Y por qué? Pues porque elimina la libertad de los padres a elegir en qué centro educativo escolarizan a sus hijos, ya sea público o concertado. El Estado elegirá por ellos en función de dónde vivan. ¿Qué ocurre con los colegios de educación concertada de Palma del Río que tenemos? Porque sufrirán un ataque directo porque lo asfixiarán económicamente, ya que la ley SELA prohibirá que las familias puedan hacer aportaciones, insisto, voluntarias.
Desde el Partido Popular consideramos la LOMLOE un ataque frontal a nuestra democracia y un freno para que nuestro sistema educativo alcance los niveles de calidad, equidad y libertad propios de los sistemas educativos más modernos e innovadores, aquellos que han permitido avanzar hacia niveles muy importantes de conocimiento y competencia. Por ello, el Grupo Popular Municipal del Ayuntamiento de Palma del Río presenta las siguientes propuestas de acuerdo. Instar al Gobierno de España a volver al pacto constitucional en materia educativa y respetar la doctrina constitucional en sus diferentes sentencias que garanticen el derecho de la familia a elegir el modelo educativo y el centro donde escolarizar a sus hijos, así como la presencia en el sistema educativo de los centros de enseñanza diferenciada como una opción pedagógica más a las que las familias tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad. Respetar y cumplir el artículo 27.3 de la Constitución que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Adoptar las medidas oportunas para que la enseñanza de la lengua castellana y las lenguas cooficiales no sea fuente de discriminación en el ejercicio del derecho a la educación. Extender la gratuidad a las etapas postobligatorias, bachillerato y formación profesional, y configurar la etapa de educación infantil de 0 a 3 años como una etapa voluntaria y gratuita, garantizando que ningún alumno quede sin escolarizar por razones socioeconómicas. Garantizar la asistencia y gratuidad de los centros de educación especial, tanto en la red pública como privada concertada, como elementos importantes de un modelo educativo especializado y plural, que permita elegir a las familias la opción más adecuada a sus intereses y necesidades. Incorporar las medidas de calidad y excelencia referentes en los países de nuestro entorno, con el fin de superar los niveles de conocimiento y competencia exigibles a los sistemas educativos en el marco europeo. Evaluación transparente, rendición de cuentas, autonomía de los centros, refuerzo de la función directiva, etc. Respetar los cuerpos nacionales de profesorado. En este marco, aprobar un sistema de selección, formación y carrera profesional para los docentes que permita situarles en el epicentro de la mejora de la calidad del sistema educativo. Implantar aquellas medidas que incrementen la cohesión y vertebración del sistema educativo y garanticen la igualdad de oportunidades. Creación de un fondo de cohesión territorial que permita una financiación adecuada a las comunidades autónomas y permita actuaciones preferentes en aquellas zonas geográficas o centros educativos que precisen medidas de calidad específicas. Implantar una nueva prueba general de bachillerato, única en toda España, conducente a un título con el fin de garantizar unos niveles básicos de calidad en todo el sistema y asegurar la igualdad de oportunidades. Refuerzo de la alta e inspección educativa para asegurar que el derecho a la educación sea ejercido en igualdad de oportunidades en toda España y que las enseñanzas se imparten con observancia de lo dispuesto en la Constitución española. Diseñar un currículo común en toda España que represente el 65% de las enseñanzas comunes, en sus propios términos, en aquellas comunidades autónomas sin lengua cooficial y el 55% en aquellas que tengan lengua cooficial. Avanzar hacia la modernización y transformación del sistema educativo. Desarrollar un plan integral. Incorporar la obligatoriedad en el sistema educativo español del aprendizaje de una segunda lengua extranjera. Reforzar y modernizar la formación profesional dual. Incorporar a la legislación básica de un plan de emergencia educativa para situaciones de catástrofe, crisis sanitarias o contaminaciones graves. Apoyar el recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Partido Popular contra los LOE para garantizar que no se vulneren derechos recogidos en nuestra Carta Magna, como la libertad de elección o el derecho a recibir educación en castellano, lengua oficial de España, según marca el artículo 3 de la Constitución. Y por último, dar traslado de este acuerdo al presidente del Gobierno y a la ministra de Educación y Formación Profesional, así como a los portavoces de los grupos políticos con representación en el Congreso de Diputados. Muy bien.
Pues, si les parece, abrimos un turno de palabra y tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Gracias, alcaldesa, y buenas tardes a todos. Bueno, pues respecto a esta moción que presenta hoy el Partido Popular, qué decir que no se haya dicho ya a lo largo de esta semana. Además de quitar libertad, que es lo que hace esta ley, impidiendo que los padres elijan el colegio donde quieren que vayan sus hijos, es una ley que se ha hecho a espaldas, como ha dicho el portavoz, en plena pandemia, de los docentes y de todos los sindicatos de enseñanza, todos. Han manifestado públicamente en prensa que se les ha dejado de lado. Una cosa que vamos, inaudita en la historia democrática de este país. Si esto es progresismo y libertad, es la libertad y el progresismo que venden Sánchez y sus socios en el gobierno. Aparte de que es la ley de la hipocresía, hecha por una ministra que ya sabemos a dónde lleva a su familia, a la concertada, y por unos ministros, no solo ella, que han estudiado la concertada. Increíble. Grande Marlaska, Margarita Robles, Carmen Calvo, el ministro Illa y el propio vicepresidente Pablo Iglesias, que ha estudiado el COU, la concertada. Impresionante. Pero bueno, esos son anécdotas y que no tienen tampoco tanta importancia, y quizás una de las cosas más graves para Ciudadanos es el ataque expreso al español como lengua vehicular, que pisotea el artículo 3 de la Constitución española, en el que se reconoce el deber de conocer el español como lengua oficial de nuestro país y el derecho a usarla. Derecho que se le quitará con esta ley a los niños catalanes, vascos y valencianos. Eso le llevará al empobrecimiento cultural y a la falta de oportunidades laborales en el resto de España y en otros países, solo por el afán de hacer una política lingüística separatista e independentista, contentando a un puñado de socios de Sánchez. No se le puede dar la espalda a un idioma que cuenta con 600 millones de hablantes que la practican, que es la más usada en el mundo después del chino mandarín, que es la lengua de los negocios en toda Latinoamérica y en América del Norte, y que es la más estudiada por los estudiantes de la escuela norteamericana. Tanto la Real Academia Española de la Lengua, que por cierto también la han dejado de lado, y la Academia Norteamericana de la Lengua ya han comunicado expresamente su desacuerdo con el desprecio que le hace el gobierno socialista al español. Miren, el bilingüismo es un bien y la diversidad es una riqueza. Y solo me queda decir, desde Ciudadanos, basta de reformas educativas, Pacto Nacional por la Educación, ya. Muchas gracias. Muy bien, pues tiene la palabra el grupo Cambiemos Palma. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues por supuesto que nosotros vamos a votar a esta moción que no, con mayúsculas y con intersección. Esta moción es ruidosa, con mucho cuento, falsedades ideológicas. Cuando llegó la mayoría absoluta de Rajoy y su gobierno, adjuntó al mayor destrozo del estado del bienestar de la historia española, con durísimos e inclementes recortes en sanidad, educación, investigación, ciencia, cultura, etc. A su ley de educación de Güell, la LOMSE, consensuada por el PP en su mismidad, donde favoreció con dinero público a las confesiones católicas en un país aconfesional. Según la Constitución, con datos oficiales del 2007 al 2017, el presupuesto de la educación concertada subió un 25% frente al 1,4% de los colegios públicos y pasó al 17,7% del gasto educativo en su conjunto. Creó la figura de demanda social. Todo un ingenio para encubiertamente potenciar y financiar plazas en la privada frente a la pública. Además, la ley Wert afirmó por primera vez que no constituye discriminación la admisión de alumnos o alumnas a la organización de la enseñanza por diferencia por sexo, para justificar que se pudieran otorgar conciertos. En España actualmente existen cerca de 90 centros concentrados que separan a los niños y a las niñas. El PP pierde el poder, retoma la estrategia de la confrontación de los bulos, judicialización política, etc. Un intento de socavar el nuevo gobierno al que considera ilegítimo. Confrontación, guerra sin cuartel y ahora el proyecto de ley orgánica de la modificación de la LOMLOE. En el proyecto de la ley orgánica de modificación de la LOMLOE, la ya fragmentada derecha parlamentaria y la derecha extraparlamentaria, la patronal de educación concertada con la jerarquía eclesiástica y otras asociaciones católicas, se lanzan a la lucha por la libertad, la pluralidad y otras palabras altisonantes. ¿Pero por qué?
Pues lo primero es por defender intereses socioeconómicos, ideológicos y, claro, políticos. Después de las concesiones y privilegios otorgados por los distintos gobiernos del PP a costa del quebranto de lo público, pues entra el miedo a perderlo. Así se decide seguir con la guerra a los socialcomunistas, bolivarianos y demás enemigos de la España que nos gobierna ahora, claro está. Así que vamos a destapar algunos bulos que van corriendo y lo que hacen es crear miedo y engañar a la gente. El primero es que la educación, se va a cargar la educación concertada. Pues no, no se va a cargar la educación concertada porque en esta ley viene un incremento de un 5%, lo cual quiere decir que no se va a reducir. Se dice que va a priorizar la educación pública. Pues lo que van a hacer es que distribuyendo de forma más equitativa al alumnado entre la escuela pública y privada. La pública tiene 9 de cada 10 alumnos que proceden de hogares de las rentas más bajas. Naciones Unidas, Phil Alston, en febrero del 2020, calificó nuestro sistema educativo como un sistema segregado de facto. Siguiendo con los bulos, las cuotas irregulares. Según el informe de la patronal de centros privados, el 90% de los colegios concertados cobran cuotas irregulares a las familias. Si una familia se niega, su hijo será excluido de ciertas actividades. Esta ley lo que hará es estar pendiente de que esto no pase y que no se paguen esas cuotas. ¿Que va en contra de la religión? Tampoco es cierto. La religión tendrá nota. Lo que no costará será para expediente académico y para conseguir becas. Otro bulo, lo del castellano. Para la derecha, el español. Garantiza el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir enseñanzas en castellano, que es la lengua oficial del Estado. La LOMCE era la que decía, la de la ley de Rajoy, era la que decía que había que españolizar a los niños catalanes. Feo eso. Los colegios especiales desaparecerán. Pues no, los niños con capacidades especiales no van a desaparecer. Van a estar atendidos en todas sus necesidades y lo que se van a hacer es incluirlos. Porque se dice que decía el Tribunal Supremo, estableció que los estudiantes con necesidades especiales debían formar parte del sistema educativo. O sea, que lo que hay que es incluirlos, ¿vale? Y la ley CELA acaba con la cultura del esfuerzo. Pues no, otro engaño. Las decisiones las toma el equipo que lleva la docencia de los niños. Son los que a través de objetivos favorecerán el progreso del alumnado. Así, pues, accederá a pasar de curso o no. Eso lo decidirán sus profesores. Porque no recordemos un dato, que España los pobres repiten 4 veces más que los que tienen más recursos. Por favor, los pilares fundamentales, educación, sanidad, jubilación y bienestar social son intocables, gobierne quien gobierne. No creen miedo ni engañen a la gente. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra el Grupo de Izquierda Unida. Gracias, alcaldesa. Bueno, está claro y nos ha venido muy bien que el Partido Popular traiga a este pleno esta moción porque así también tenemos la posibilidad de tranquilizar a la población que no deja de escuchar esas polémicas y como ha dicho la portavoz de Cambiemos Palma, ¿no? La derecha en España eso lo suele hacer muy bien, ¿no? Avivar pues polémica a través de bulos y de mentiras. Creo que nos viene bien, digo, esta moción para ya Valle ha dado unas pinceladas, ¿no? Porque ni el castellano va a desaparecer ni de Cataluña, ni del País Vasco, ni de la Comunidad Valenciana, ni los colegios de educación especial van a cerrar, ni se va a cargar la religión, ni se va a eliminar la escuela concertada. Es que es un despropósito esta moción desde el principio hasta el final. Y la Constitución española ya garantiza el castellano como lengua oficial. Lo que se pretende con esta enmienda, como bien ha dicho Valle, es que una enmienda, por cierto, aprobada por la mayoría parlamentaria, es no imponer una lengua a otra, ¿no? Desbancar el lugar que ocupa el castellano por otra. La lengua vehicular no es un término que aparezca en la Constitución, por lo que con esta ley lo que se vuelve es eso, al marco constitucional y a los estatutos de autonomía, ¿no? A los derechos recogidos por esa Carta Magna que tanto el PP habla, ¿no? Porque también les recuerdo que yo, por más que miro el artículo 27 de la Constitución española,
no encuentro ninguna referencia explícita a los derechos de la familia a elegir centro docente para su hijo. Yo invito a todos a que relean el artículo de la Constitución y busquen la mencionada referencia. Y ya lo he dicho en varias ocasiones en este pleno, cuando se ha debatido el tema de la educación pública, es que la Constitución lo que asigna a los poderes públicos es la garantía del derecho a través de la programación general y la creación de centros educativos, independientemente de que esta última potestad también se la reconozca a la privada, a otra persona física o jurídica. Lo que no quiere decir en absoluto es que los poderes públicos deban financiar a la privada. Entonces, no confundamos y no tergiversemos las cosas, porque llevamos a eso, a la confusión, a través del engaño. La educación especial no va a desaparecer, los centros de educación especial. Es una preocupación, y entiendo, de la familia. Lo que se hace con esta ley es destinar más dinero a los colegios ordinarios para que se puedan ofrecer un servicio para padres y madres, y que lo puedan solicitar, que los centros especiales no sean la única opción para esta familia. Eso es lo que se pretende con esta ley, porque, como creo que ha comentado también Valle Alfaro, ya la ONU nos acusó en su día de discriminar a estos niños y niñas con necesidades especiales, y ya nos recomendó también en su día que lo incluyéramos en la educación ordinaria. Con la religión lo mismo, es que aunque quisiéramos, todavía no lo podemos hacer, no se preocupen ustedes, que la religión lo que va a hacer es dejar de ser evaluable. Tenemos todavía el concordato firmado desde el 79, que sigue vigente, y los colegios tienen que ofrecer la asignatura para quien la quiera cursar. Entonces, dejen también de decir que la religión va a desaparecer de la escuela, como tampoco va a desaparecer la concertada. Mire usted, la última, lo que va a hacer es que se elimine las tasas para poder acceder. Aquí lo que se pretende es que las cuotas voluntarias no existan. ¿Para qué? Para que puedan así acceder a los colegios concertados también los niños y las niñas sin recursos, que a lo mejor eso también les preocupa, que niños y niñas sin recursos, hombre, accedan y ya pues se tengan que mezclar, ¿no? Y ya podamos mezclar y no dar igualdad de oportunidades. También, otra cosa también, que el tema de la educación segregada por género, por supuesto. Va a seguir habiendo centros en España que tengan educación segregada por género. Lo que pasa es que desde ahora, con dinero público, no va a haber ninguna escuela que segregue por sexo. Creo que esas son algunas connotaciones. También estoy cansada de escuchar que sin consenso, que no se ha hablado con la comunidad educativa ni con los sindicatos. Miren, el texto que se está tramitando ahora es el mismo proyecto de ley que se presentó en febrero de 2019, que se congeló por la convocatoria electoral y que se ha retomado el gobierno de coalición para también acortar plazo. La tramitación del Parlamento, ¿no? Parlamentaria, y poder derrogar cuanto antes la LOMCE, que fue un compromiso que tomaron todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso cuando el rodillo del PP aprobó en solitario dicha ley. Es que se nos olvida, que ahora queremos consenso, pero el PP sabemos todos cómo aprobó la ley LOMCE, ¿no? Por lo tanto, este proyecto ya fue informado a los distintos órganos que tienen competencia en eso, pero aún así se ha aportado numerosas enmiendas, tanto de los grupos políticos como de diversas organizaciones y sectores de la comunidad educativa. Por lo tanto, también le volvería a pedir que dejen ya de tergiversar y de mentir, porque es que no es la realidad está ahí y se va a ver. Nada más. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Bien, gracias, alcaldesa, y a ver por dónde empezamos, porque hay mucha tela que cortar en esta moción. Pero en primer lugar, y que vaya por delante, decir que el PSOE no está en contra de la educación concertada. De hecho, fue el partido que la implantó en los años 80 en nuestro país. Y de lo que sí está en contra el PSOE es de las mentiras y de las manipulaciones que el PP y sus socios de la derecha y la ultraderecha están lanzando durante estas últimas semanas. Y es que está bien claro, se ve bien claro. La derecha se siente amenazada por esta nueva ley de educación que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno que ha derogado una ley
una ley, una educación que era segregadora, que era desigual y que ha demostrado ser ineficaz. Esta nueva ley, la LOMLOE, ha tumbado un sistema educativo que era retrógrado, en el que no se permitía desarrollar al máximo las capacidades de los alumnos y las alumnas. Y muy importante, ya lo ha dicho, creo, la portavoz del grupo de Cambiemos Palma, en el que los recortes en los centros públicos llegaron a ser superiores 10 veces al de los centros concertados al salir el PP del gobierno. Lo estamos viendo. La derecha, una vez más, ha puesto en marcha su aparato propagandístico contra esta nueva ley, extendiendo mentiras y miedo entre los padres y las madres y la comunidad educativa a diestro y siniestro. Y aunque la señora Ramos y la señora Alfaro ya han desgranado con su argumentario las numerosas mentiras que la derecha española ha lanzado sobre esta ley, como estamos viendo que su estrategia es repetir una mentira una y otra vez hasta que la hacen verdad, creo que hoy estamos en la obligación de repetir la verdad 1, 2 y 3 veces. Quiero empezar por esa afirmación que lanza la derecha diciendo que los centros de educación especial van a desaparecer. Y digo que es mentira. No existe ninguna disposición que diga nada similar, pero es más, es que la misma ley ha decretado que las administraciones públicas deberán seguir prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial, velando por los principios que establece la ley en su artículo 74. Además, dicen que los padres ya no tendrán libertad a la hora de elegir en qué centros pueden estudiar sus hijos. Mentira de nuevo. Al revés. Ahora los padres y las madres tienen una mayor libertad, puesto que se prohíbe la exigencia de esos pagos de cuota en los colegios concertados, permitiendo que por fin los alumnos y alumnas de familias económicamente más desfavorecidas puedan escolarizarse en esas escuelas sin poder ser discriminados. Quizás eso es lo que no le guste tanto a usted. Aunque esta ley lo que impulsa es la escolarización pública, intentando acercarse así a la media europea, que supera el 80%, en España no llega ni al 70%. Además, se anima a que la cesión del suelo público a la hora de construir escuelas sea exclusivamente escuelas públicas y se deroga así la anterior regulación del PP en la que se cedía suelo público a la hora de construir escuelas privadas. Ustedes dicen además que se acaba con la libertad religiosa, de pensamiento y de conciencia. Una vez más, mentira. En absoluto. No dejarán de existir las concertadas religiosas y que segreguen por sexo, que por cierto creo que hay algo menos de 100 en España y todas están en la órbita del Opus Dei. Simplemente lo que se busca es priorizar las escuelas que no segreguen y se impulsará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Recordemos que ayer fue el 25N. Así como una educación equivalente, favoreciendo la igualdad de derechos y oportunidades. Y con respecto a la religión, otra de sus preocupaciones, mire, señor Martín y señora Raso, seguirá existiendo, aunque lo que pasa es que ya no cuenta en la nota media ni para acceder a las becas y es importante que se recupere además la asignatura de valores cívicos y éticos, con un especial hincapié en el estudio de los derechos humanos y de la Constitución española, que realmente a muchos falta le hace. Otra de las falacias que han soltado durante estos días, creo que la que más, es que el español va a desaparecer y los catalanes dejarán de aprenderlo. Una vez más, mentira. Es más, esa frase que tanto revuelo ha causado entre vosotros, antes del año 2013 creo que no existía. Es decir, con Aznar no existía. Y nadie dijo nada, ni nadie se alteró. Miren, el castellano, y que quede claro, va a seguir teniendo la consideración de lengua vehicular. Además, la ley impulsa un correcto aprendizaje del castellano como de la lengua cooficial, intentando así que se domine perfectamente ambas lenguas. Y os digo a los que os consideráis pues tan patriotas, que el catalán, el euskera, el gallego, el valenciano, pues también son parte de la cultura de España y también son España. Y como tal, hay que darle la importancia que tienen. Ahora,
esta serie de mentiras que le hemos desmontado, si ustedes siguen diciendo que son verdad, háganos el favor y demuéstrenlo aquí y ahora. Gracias, alcaldesa. Muy bien. ¿El Partido Popular quiere tomar la palabra? Sí, señora alcaldesa. ¿Se oye? Sí, tiene usted la palabra. Vale, perdón. Gracias, señora alcaldesa. Pues a ver por dónde podemos empezar. Para empezar, empiezo siempre lo mismo, tenéis siempre el mismo discurso. El discurso de la derecha lo tenéis muy bien aprendido. De derecha, derechita, trifachito, yo no sé. Estáis siempre igual. Y habláis de revuelo. Pues yo voy a hablar de un revuelo que me he acordado conforme he escuchado las intervenciones, y fue el revuelo de cuando tomó posesión el actual presidente de la Junta de Andalucía, el señor Juanma Moreno, que en un día laboral movilizó la izquierda, esta izquierda tan demócrata, movilizó miles y miles de personas por toda Andalucía, con autobuses subvencionados y demás, a las puertas del Congreso, manifestándose en contra de la investidura. Eso no lo he visto yo en democracia, nunca en Andalucía. Dicho esto, que somos tan demócratas y nos autoconvencemos de que somos la verdad, porque sobre todo el señor portavoz socialista, el señor Parra, ha dicho que mentimos mucho. Pues no mentimos, porque si nos van quitando fondos, a los centros concertados, pues se están asfixiando poco a poco. Yo no digo que lo quite de sopetón, pero estoy ya lanzando indirectas para quitarlo. Y usted ha empezado la ponencia, el señor Parra, que apoya la concertada. ¿Ha dicho usted eso, no? ¿Correcto? Lo tengo aquí apuntado en la primera frase. Pues mire usted, señor Parra, en esta misma legislatura ya, el Partido Popular de Palma del Río llevó una moción en apoyo a la concertada de Palma del Río, no de otros sitios, de Palma del Río. ¿Y su grupo, sabe usted qué votó? ¿Se lo recuerdo? Votó en contra. Le invito a que no mienta usted. No diga que apoya a concertar cuando no es verdad. Y le voy a decir más datos. Esto que nos está llevando el actual gobierno de Sánchez, el actual gobierno socialista, pasa por pactar con separatistas independentistas, con proetarras, y esto es el precio que tiene que pagar este gobierno, voy a hacer una pregunta al gobierno de Sánchez y su aliado, porque le recuerdo que lo que lleva de legislatura el gobierno de la nación del Partido Socialista, pues todavía no ha sacado ni un presupuesto. Siguen prorrogándose del anterior gobierno del nombrado aquí ya también Mariano Rajoy, ¿vale? Que, por cierto, para nuestro grupo, magnífico presidente. Dicho esto, señor Parra y señores de los demás grupos, nos vamos a ceñir a lo que realmente importa. El idioma que hemos dicho vehicular sí lo pone, que se lo quitan. Por supuesto, respetamos a los vascos, a los catalanes, a los gallegos. ¿Por qué? Porque están integrados en el conjunto nacional de España. Son españoles, ya hay lenguas cooficiales. Yo cuando estudié el antiguo sistema de EGB ya nos hablaban y nos reforzaban la singularidad y la riqueza de los idiomas cooficiales, a ser gallegos, a ser catalanes, a ser vascos. Lo que no puede ser, señoras y señores, es faltar también a la verdad y no maquillar las cosas. Esto tiene un nombre y esto es achicar a la concertada. Concertada, dicho sea de paso, muy útil para el Estado. No se equivoquen ustedes. La concertada es muy útil porque la concertada lo que hace es cubrir la oferta educativa que la pública no puede. Y también les digo, por si no lo saben, le ahorra mucho dinero al Estado la educación concertada. Yo les invito también, porque se ha hablado aquí de segreguismo, de que se discrimina, que se den una vuelta por los centros educativos concertados de Palma del Río, a ver si es discriminación o no. Yo les invito a que se pasen, pero no un día, unos pocos de días.
y a ver qué cuota tienen que pagar para entrar, que han dicho algunos, no tienen que pagar ninguna cuota. Y si tienen que pagar alguna cuota, y si pagan voluntariamente, que no sé lo que entienden o no de la voluntariedad de pagar o de pagar una cuota, ya sea para ayudar al centro, porque la educación, los centros concertados son muy útiles para el Estado. Mire usted, son muy útiles porque cubren, como vuelvo a repetir, las necesidades y la oferta educativa que no puede cubrir la pública. Y es más, abarata los costes de la pública. Por lo tanto, perciben muchos menos fondos, muchísimos menos fondos del Estado que una pública. Por tanto, de algún lado se tiene que mantener. Pero repito, de carácter, vuelvo a repetir, voluntario. Y fíjese también otra cosa que quería decir, y no falta la verdad. La concertada, hoy por hoy, existe gracias al gobierno socialista de Felipe González. Fue el que creó los conciertos ante la necesidad de que había que cubrir, repito, la oferta pública. Por favor, estudie usted bien las cosas, y además de su partido. Y más, hoy precisamente, el señor Felipe González, que fue presidente del gobierno de España y promotor del socialismo español, ¿sabe usted lo que ha dicho hoy? Con cosas como la ley CELA, con cosas como esta que estamos aquí debatiendo. ¿Sabe usted qué ha dicho? Que se siente huérfano, que tiene el Partido Socialista. Se siente huérfano. Mire usted la prensa que lo ha dicho precisamente hoy. ¿Sabe usted lo que ha dicho un senador precisamente de Málaga, que se llama Miguel Ángel Heredia, también hoy, en estos días? Senador del PSOE por Málaga. Que la concertada están los señoritos y los pijos. Palabras textuales de un compañero suyo senador. Le invito, voy a repetir, que se dé una vuelta por los colegios concertados de Palma. A ver dónde están los pijos y a ver dónde están los señoritos. Y yo creo que no me olvido nada más de todo lo que he apuntado. De todas maneras, espero como ponente de la moción que tengo la última intervención. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Tiene usted la palabra, señor Parra. Sí, alcaldesa. ¿Sí? Yo también, bueno. De acuerdo, pues tome usted ahora la palabra. la Tome usted la palabra, Silvia Raso, tome usted la palabra. Gracias, alcaldesa. Bueno, estoy de acuerdo con usted, señor Parra. Mira, bueno, estamos de acuerdo en que efectivamente la concertada la creó Felipe González. Y si no hubiera sido por ella, ¿cuántos niños y niñas de Palma del Río no se hubieran formado? Y no solamente en la educación primaria, sino también en la formación profesional, que es el único centro que tenemos de formación profesional en Palma del Río, y está acogido en un centro concertado desde los años 60. Y la frase la que ha dicho, que hacen votando en contra de la concertada, el alcoholano lo en la concertada muy bien. Y luego, para la señora Ramos y al señor Parra, infórmense porque hay muchos concertados en muchas ciudades de España que están en barrios pues con bastantes dificultades y que lo que se hace allí es una obra social encomiable. Así que infórmense porque creo que no están bien informados. Respecto a español o castellano igual, castellano, ese nombre viene de Alfonso X el Sabio, que fue el que impuso el castellano en el siglo XIII. Da igual, no se puede hablar de castellano y español, se reduce a una asignatura. Se dígame con una asignatura como siendo un niño el castellano. Y que el bilingüismo es un bien, y el trilingüismo. O sea, que mientras más diversidad lingüística, mejor. Es lo mejor para un niño. O sea, que nunca he dicho en ningún momento que cerrar las puertas al gallego, o incluso al dialecto andaluz, aunque no esté reconocido como lengua oficial, sea algo negativo. Y muchas gracias. Muy bien. Pues tiene la palabra el señor Parra. Alcaldesa, antes de intervenir me gustaría que la secretaria aclarara algo porque, si no recuerdo mal, hay un primer turno de palabra de 3 minutos en lo que lo cierra el PSOE y otro segundo de 1 minuto en el que también cierra el PSOE. Es por lo que ha dicho el señor portavoz del PP que él quiere cerrar. Claro, porque Creo, perdonad, que nadie ha cumplido esos turnos. No sé ahora si hay que empezar a cumplirlos.
En cuanto a Señora los secretaria, minutos. señora alcaldesa. Sí, dígame, señor Entiendo que ha Martín. habido un primer turno de palabra en el que el señor Martín ha intervenido y ahora tiene 1 minuto y que lo utilice, pero que lo utilice antes que yo. No. Bueno, ¿Puedo, vamos a ver, señora vamos alcaldesa, a ver. puedo intervenir ahora mismo? Un momento, un segundo. Una consulta. Vamos a ver, un momento. Hemos hecho un turno de palabra. A ese turno de palabra le ha respondido el señor ponente de la moción. Y ahora vamos a cerrar un último turno. Señor Parra, tiene usted la palabra. Repito, alcaldesa, cierra mi grupo, No, ¿verdad? no. El artículo, perdona, me perdonáis un momentillo. El artículo 94, 1.c dice: si se solicita algún grupo, se procederá a un segundo turno. Consumido este, el alcalde o presidente puede dar por terminada la discusión, que se cerrará con una intervención del ponente, en la que brevemente ratificará o modificará su propuesta. A eso me refería yo antes, señor Parra, a eso me refería yo antes, a lo que acaba de decir la señora secretaria. Señor Parra, tome la palabra. Bien, gracias, alcaldesa. Bueno, en primer lugar, a la señora Raso, recordarle, y le pido que se informe mejor, que en Palma del Río no únicamente hay formación profesional en los concertados, sino también en los públicos, como es el Antonio Gala. En el principio he dicho que el PSOE no está en contra de los concertados. Claro, el PSOE no está en contra de nada. Y recuerde esto, señor Martín, y voy a recordar la frase de un compañero al que quiero mucho. El único enemigo del PSOE es la desigualdad social. Ahora les pido, por favor, que no engañen más a la familia y de verdad animo a que pues, todo el mundo lea el texto de esta ley. Les pido, por favor, que dejen de alentar el desacato de la ley en aquellas comunidades en las que gobierna vuestro partido. Y les pido, por favor, y esto es muy importante, que no manipulen a los niños y niñas. Lo que se está haciendo con los niños en los patios de los centros concertados, que es libertad o adoctrinamiento. Utilizar a los niños, a menores, con lectura de manifiesto, eso es manipulación. Y ya está bien de jugar con la familia, con la incertidumbre, con la vulnerabilidad y con cuestiones que son plenos derechos en la Constitución. Con la educación no se juega. Con la educación hay que progresar. Al final un país es su educación. Un derecho recogido y reconocido en la Constitución al que niños y niñas, y sé que esto no les gusta y les puede hasta molestar, deben poder acceder en términos de equidad e igualdad. Un proyecto que debe contar con los suficientes recursos y que debe ser moderno y no estar anclado en tiempos pasados que es mejor olvidar. Y finalizo ya haciendo una reflexión porque cuando hace unos días vuestros diputados en la derecha y en la ultraderecha aporreaban los escaños reclamando libertad. Y ahora que estamos hablando de educación, similar a una clase de adolescentes revoltosos. Estaban reivindicando un derecho que yo creo que en ningún momento ha estado sujeto a discusión ni se ha puesto en duda. Y por supuesto que los padres y las madres tienen derecho a elegir el colegio de su hijo y también tienen el derecho y la obligación pues, de pagarlo de su bolsillo si deciden matricularlo en un centro privado. Recientemente, además, recordarán que también hubo un debate público sobre si los hijos eran del Estado o de los padres. Pues quienes piensan que sus hijos son solo suyos, con más razón, tienen que asumir los costes derivados de esa educación privada cuando rechacen el modelo de educación pública, universal y gratuita. Y de verdad, creo que esto no tiene que escandalizar a nadie, puesto que es la misma línea que se aplica a la sanidad o a las pensiones. Y nadie discute que lo privado se pague. Además, llama mucho la atención que un país donde se mira tanto a Europa en todos los aspectos, nunca se mire que modelos educativos como Finlandia, Alemania o Francia, los colegios privados son prácticamente una extravagancia. Y ya finalizo y les digo algo y espero que se lo dejen grabado en la mente, que si a la hora de poder elegir hay que depender del dinero que tienes, eso no es libertad, eso es privilegio. Y donde hay privilegio, no hay libertad. Hay libertad donde las personas pueden acceder
a los mismos derechos independientemente del dinero que tengas en el bolsillo. Gracias, alcaldesa. Muy bien. Pues, señor Martín, cierre y le ruego brevedad. Muchas gracias. Me hubiera gustado también que se lo hubiera pedido al portavoz del Partido Socialista la brevedad, pero bueno, en cualquier caso, intentaré ser breve, señora alcaldesa. Me quedo con lo último que ha dicho el señor Parra, que falta la verdad, porque por dinero le puedo asegurar que la concertada, desde hace mucho tiempo, muchos años, no segrega ni por raza ni por nada. Todos tienen los mismos derechos. Todos tienen los mismos derechos. Le pongo aquí el caso de Palma, todos los niños, todos los padres pueden acceder a cualquier centro público concertado en las mismas condiciones, sin puntuación ni baremo de ninguna clase. Así que no digamos lo del dinero, que no es así. Y vuelvo a repetirle que le invito a que se pase por los centros educativos de Palma del Río. Y también le voy a decir una cosa. Mira usted bien sus palabras, porque ha criticado a los centros educativos concertados que libremente se han posicionado y manifestado en contra de esta ley. ¿O es que no se puede manifestar nadie libremente y democráticamente en contra de leyes que hace el PSOE? Solamente puede ser cuando hace la derecha. Está criticando una manera legítima y libre que están haciendo los centros concertados. No solamente de España, sino de Palma del Río también, y lo han hecho. Mira su palabra, porque se nos olvida que cuando, de verdad, yo cuando pasan estas cosas, llamaría a todos los grupos políticos que aspiran, ¿no? O que aspiramos en unas hipotéticas elecciones en el futuro o pasadas, cuando aspiramos a gobernar, tenemos que gobernar para todos. Ahí sí que no tiene que haber discriminación. Para todos. Para los con dinero, sin dinero, para concertar, para lo público, para los del campo y para los constructores. Eso, exactamente, para todos. Pues eso es lo que nos ha dicho usted. Eso es lo que nos ha dicho usted. Hay que decir las cosas bien. Y también hay que preguntarse que por qué tantos y tantos padres y madres tienen y escogen la opción de la escuela concertada. Que vuelvo a repetir, tienen los mismos derechos esos niños, esas niñas que una pública. Igual, exactamente igual. Gratuidad de libros, no hay pago, nada. Pero bueno, he dicho por ahí. Yo voy a finalizar porque me ha pedido la alcaldesa brevedad y por supuesto, le voy a hacer caso. Y voy a terminar con esto. Hay un pequeño tipo de luz que da un pequeño resquicio que piensen, que reflexionen y que den marcha atrás en el Senado, porque ahora la ley va para el Senado. Una ley, dicho sea de paso, que ha ganado por un voto. Si eso es consenso, todavía se puede volver a la racionalidad. Lo tienen que hacer por la comunidad educativa, por la familia, por los profesores, los alumnos y por el futuro de España. Y por los principios, ojo, de la Constitución, de nuestra Constitución, que tanto costó. Y por último, este Grupo Popular quiere expresar a través de esta moción y queremos poner nuestro granito de arena desde el Ayuntamiento de Palma del Río para que esta ley no salga adelante, nuestro más firme apoyo a toda la comunidad educativa que en estos meses y sobre todo en esta última semana se han mostrado en contra de su aprobación, porque no cuenta con el consenso necesario que necesita este tipo de reformas. Si no, los centros no se verán manifestados, señor Parra. Así que nuestro apoyo a toda la enseñanza y, por supuesto, a los centros concertados de Palma del Río, desde el Grupo Popular. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor Martín. Y pasamos a la votación. Silvia Raso Martín. A favor. Santiago Sala Romero. En contra. María del Valle Alfaro Núñez. En contra. Tatiana Campanario Moreno. En contra. Francisco Fernández Santiago. En contra. Ana Isabel Ramos Rodríguez. En contra. Francisco Javier Navarro García. A favor. María Belén Higuera Flores. A favor. Francisco Ramón Acosta Rosa. A favor. Matilde Esther. A favor. Antonio Ramón Romero. A favor. Giovanca Reyes Díaz. En contra. Carlos Manuel Muñoz Ruiz. En contra. Ana Belén Caro de la Barrera Velasco. En contra. Ana Belén Santos Navarro. En contra. Francisco Javier Corral Rufián. En contra. Aurea María Espósito Venegas. En contra. José María Parra Ortiz. En contra. Ana Belén Corredera Liñán. Abstención. Antonio Navarro Santiago. En contra.
y una servidora en contra. Pasamos al punto número 13 y es otra moción que presenta el Grupo Popular sobre la carretera del Calonge. Tiene la palabra el Grupo Popular. Buenas tardes. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, los vecinos de Calonge han manifestado en muchas ocasiones y con toda la razón del mundo su malestar y preocupación por el pésimo estado en el que se encuentra la carretera que les comunica con Palma del Río. Cualquiera de nosotros ha podido comprobar la cantidad de socavones, baches que hay en esa vía, la falta de señalización vertical y horizontal y un sinfín de desperfectos que hacen peligrar la seguridad de los conductores. La peculiaridad de esta vía es que según el tema del que se trate, pues su mantenimiento corresponde a una institución o a una administración o a otra, perdón. El primer tramo, que es el que se encuentra peor, es el que va desde el inicio de la vía hasta la presa de Peñaflor, corresponde al antiguo IARA, al Instituto Andaluz de Reforma Agraria, aunque ahora mismo figura como en investigación, ¿vale? Y el segundo tramo, que es el que va de la presa de Peñaflor hasta Parque Calonge, corresponde a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Bueno, al fin y al cabo, esta duplicidad de competencias ha impedido muchas veces exigir responsabilidades para que se arregle de una manera integral y no por tramos. Es cierto que el Ayuntamiento de Palma del Río se ha preocupado de arreglar el primer tramo, que es el que está peor, periódicamente, en la medida de sus posibilidades. Ha arreglado los desperfectos y la Confederación se ha ocupado de arreglar el segundo. Pero creemos que no podemos seguir así mucho más tiempo porque esta vía tiene ya un uso muy distinto al que tenía en su origen y requiere de una restauración, adecuación, conservación y mantenimiento urgente. Hemos de recordar que en diciembre del año 2014 el Pleno de la Diputación de Córdoba aprobó por unanimidad que fuera esta quien asumiera la conservación y mantenimiento de la red de caminos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la zona regable del Ben Bézar, en Hornachuelos, y también en la margen derecha del Genil, en el término municipal del Palma del Río, en la carretera del Mohino. Según lo acordado, sería la Confederación, que depende del Gobierno central, el que cedería las competencias a la Diputación de Córdoba una vez que hubiera reparado de manera integral estas vías de comunicación. Fuera de este acuerdo plenario se quedó la carretera de Calonge. Por otro lado, también hemos de recordar que el portavoz del Partido Popular en el Parlamento preguntó al Gobierno qué previsiones tenía en cuanto a la reparación del camino de titularidad de la Confederación del Calonge. Y el Gobierno dijo que la intención de la Confederación es llevar a cabo la adecuación de la vía por la que se interesan sus señorías y ceder la titularidad a la entidad local, al igual que se está haciendo con otras carreteras del organismo. Bueno, pues desde el Grupo Municipal del Partido Popular proponemos que se inste a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a que repare en su integridad el tramo de su titularidad de la carretera de Calonge y Parque Calonge y la adecue a las necesidades del tráfico actual, para garantizar la seguridad de los conductores. También proponemos instar a la Diputación de Córdoba a que repare en su integridad el tramo de la carretera de Calonge, cuya titularidad figura como en investigación y es la que habitualmente arregla el Ayuntamiento, y la adecue a las necesidades del tráfico actual para garantizar la seguridad de los conductores. También proponemos que el Ayuntamiento de Palma del Río inste a la Diputación Provincial de Córdoba a que asuma las competencias de la totalidad de la carretera que une Palma del Río con Calonge y Parque Calonge y que sea ella la que se encargue de la conservación y mantenimiento en los mismos términos del acuerdo de pleno de la Diputación Provincial de diciembre de 2014. Y también instamos a que el Ayuntamiento de Palma del Río pida a la Diputación de Córdoba a que en los presupuestos de 2021 de esta institución provincial contemplen ya una partida destinada a los fines descritos en estos puntos de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a hacer una ronda empezando por el Grupo Ciudadanos. Gracias, alcaldesa. Bueno, efectivamente, este tema, este asunto que trae en moción el Grupo Popular es algo que lleva muchos años desde que van dando los vecinos del Calonge. De hecho, Ciudadanos Palma del Río, desde que
llegado al ayuntamiento, pues ha estado investigando el problema con la titularidad. Estamos citados con la moción desde el momento en que los vecinos pues, nos comentaron el problema. Hemos acudido al mismo consistorio, a Confederación, a Diputación, a la Delegación del Gobierno, a la Consejería de Fomento. Incluso nos pusimos en contacto con la Consejería de Agricultura para saber pues exactamente la titularidad de ese tramo. También incluso nosotros pues hemos llevado este tema al defensor del pueblo porque hemos visto pues que no conseguíamos la información que necesitábamos. Así que, por supuesto, nosotros estamos a favor de que se resuelva cuanto antes la titularidad y que los organismos vinculantes pues, que actúen en consonancia y también que los presupuestos de 2021 pues, se lleve este tema en partida presupuestaria y en la mesa de carreteras, que sabemos que hay periódicamente mesa de carreteras en la Diputación de Córdoba. Muchas gracias. Muy bien, pues le damos el turno de palabra al grupo Cambiemos Palma. Gracias, señora alcaldesa. Pues en esta moción decir que estamos totalmente de acuerdo en tal como se ha planteado este problema, puesto que los vecinos de Calonge es verdad que han hecho llegar a todos los grupos políticos de la corporación, creo que a todos, si no me equivoco, el malestar que tenían con el estado de la carretera y el peligro que conlleva a los ciudadanos que viven en la aldea y el peligro que además tenía anterior, que también era un puente, que ya se arregló, o sea, que llevan tiempo pidiendo, que yo creo que no es lo que piden, es una cosa de lo más normal, y es que esas carreteras estén en condiciones y en buen estado para prevenir, siempre se trata de prevenir posibles accidentes y que estén en condiciones, porque lo que no vale es que luego nos lamentemos cuando ocurren las cosas y después se arreglen. Debemos de prevenir, como he dicho antes, y hacerlo lo más rápido posible. Me imagino que si tienen que cambiar la titularidad, pues que lo hagan, y si desde el grupo de Palma y el gobierno local puede hacer algo y acelerarlo, pues yo agradecería por todas las partes quien pudiera hacerlo, para que los vecinos estén de una vez por todas contentos con todos los grupos y con el equipo de gobierno, pues que es quien tiene la potestad de hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias, alcaldesa. Bueno, desde mi grupo, como no, estamos totalmente de acuerdo con la moción de que es necesario para garantizar, como se recoge aquí, la seguridad de los usuarios de la carretera. Nuestro grupo, a través de nuestros diputados, hemos estado también trasladándole esa demanda y nosotros pues vamos a estar totalmente de acuerdo con la moción. Lo que sí que es curioso, que en 2014, que gobernaba el Partido Popular, además el vicepresidente primero, si no recuerdo mal, era Tom Palmeño, pues fue una buena oportunidad para llevarlo también. Pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena y aquí la traemos y espero que salga adelante. Nada más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Y tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. Gracias, alcaldesa. Bien, este equipo de gobierno y este grupo del PSOE siempre se ha caracterizado por dar la máxima importancia y prioridad al bienestar y al desarrollo de los diferentes barrios de nuestra ciudad. Los barrios al final son el alma de nuestra ciudad y Calonge pues no podría ser menos. Y digo esto porque en los últimos años, actualmente y en los próximos meses se han llevado a cabo y se seguirán realizando diferentes actuaciones que mejoren el día a día de los vecinos y vecinas de Calonge. Hablamos del cambio que realizamos recientemente en la conducción de agua a Calonge, casi 11 kilómetros de tubería que viene a mejorar el suministro de agua en este núcleo diseminado y ha supuesto una inversión de algo más de 300.000 euros. Además, durante las próximas semanas también instalaremos un nuevo aire acondicionado en el Centro de Participación Ciudadana de Calonge. Instalaremos también badenes en la Ronda Norte y en Parque Calonge, así como plantación de árboles en Ronda Norte. Y asimismo, el próximo año se realizarán reparaciones en el tejado y en el muro existente dentro del Centro de Participación Ciudadana. Y todas estas actuaciones se han llevado a cabo y se seguirán
con diferentes planes provinciales. Y hago esta puntualización, en primer lugar, a la hora de agradecer de nuevo la gran labor que están realizando la entidad provincial con los municipios y para recordar que todas estas actuaciones que vayamos haciendo con subvenciones requieren de un procedimiento. Bien, una vez que he explicado este contexto que creo que era bastante importante, entramos en la materia que hoy nos trae esta moción, con la que, por supuesto, estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo por dos motivos principalmente. En primer lugar, porque para nuestro grupo, como ya he dicho, lo primero son los barrios y principalmente porque hablamos de la seguridad de los vecinos y vecinas de Calonge en los desplazamientos que tienen que realizar hacia la localidad. Y como bien ha dicho además el grupo del PP en la moción, este ayuntamiento, aun sin tener competencia y con la limitación de recursos que al final tiene, siempre hemos intentado reparar aquellas zonas con mayor peligro en la vía que hablamos. Y en segundo lugar, estaremos de acuerdo con esta moción porque lo que el grupo del PP trae hoy, nuestra alcaldesa ya lo lleva gestionando desde hace algunos meses. La alcaldesa ha mantenido reuniones con el diputado de Carreteras y con el presidente de la Confederación. Concretamente fue una reunión en la Diputación a mediados de diciembre del 19 y otra reunión el pasado día 6 de marzo, un poquito antes de la entrada de la pandemia, desgraciadamente, con el presidente de la Confederación Hidrográfica en Sevilla. Al final, el motivo de estas reuniones es alcanzar ese acuerdo entre las dos administraciones para que el titular de esta vía, que es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la repare íntegramente y se la ceda a la Diputación Provincial de Córdoba. En estos momentos me consta, porque la alcaldesa estuvo hablando hace unos días con Confederación, están en conversaciones entre las dos entidades y son conversaciones que están en un nivel muy avanzado, están ya pues concretando los detalles del proyecto de reparación y de las condiciones de la sesión. Gracias, alcaldesa. Muy bien. ¿El Partido Popular quiere cerrar? Bueno, sí. Primero, lamentar que no nos hubieran informado de estas conversaciones que ya el Grupo Socialista estaba manteniendo, bueno, el equipo de Gobierno a priori, antes de que nosotros presentáramos la moción. Lamentamos no haber estado informados porque, desde luego, hubiéramos compartido la alegría con el equipo de Gobierno. Y luego, lo segundo, pues, hombre, mostrar nuestra alegría, dicho otra vez, por haber alcanzado un acuerdo, porque estamos todos de acuerdo en mejorar la vida, en mejorar la calidad de vida de los vecinos de Calonge, que seguramente ellos estarán agradecidos. Muchísimas gracias. Muy bien, pues pasamos a la votación. Alcaldesa, a mí me gustaría aprovechar un último minuto. Le ruego brevedad, por favor. Sí, es que quiero aprovechar este momento y cerrar mi intervención pues demostrando que cuando se trae una moción que busca algo bueno en nuestra ciudad, el PSOE estará a favor, independientemente de quien la presente. Y una vez dicho esto, quiero recordar al PP que, aparte de la carretera de Calonge, que por supuesto es importantísima, hay también otras vías fundamentales en nuestra localidad, como es la A431. Una vía que todos sabemos que se utiliza a diario por muchísimos vecinos y vecinas a la hora de desplazarse a Córdoba y a otros municipios cercanos y que se hace muy necesario su desdoble a la hora de pues, conseguir una mayor agilidad en los desplazamientos y, sobre todo, una mayor seguridad de los conductores. Informar, y ya finalizo, que próximamente nuestro grupo presentará una moción pidiendo el desdoblamiento de esta vía y espero que el grupo del PP pues demuestre que realmente le importa esta ciudad y también apruebe esa moción que presentemos. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. No puedo intervenir, ¿no? Sí, Nada. pero sí, utiliza un minuto, por favor. Un minuto. Vale, no, simplemente nos sorprende que ahora traiga a colación la 431 cuando fue Rafael Velasco en el año 2008 el que la prometió. Me resulta curioso que 12 años después lo traiga a colación. Han tenido mucho tiempo para desdoblarla cuando ustedes gobernaban la Junta de Andalucía. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias, señora Higueras.
Y pasamos a la votación. Silvia Raso Martín. A favor. Santiago Sala Romero. A favor. María del Valle Alfaro Núñez. A favor. Tatiana Campanario Moreno. A favor. Francisco Fernández Santiago. A favor. Ana Isabel Ramos Rodríguez. A favor. Francisco Javier Navarro García. A favor. María Belén Higueras Flores. A favor. Francisco Ramón Acosta Rosa. A favor. Matilde Esteo Domínguez. A favor. Antonio Ramón Martín Romero. A favor. Yopanca Reyes Díaz. A favor. Carlos Manuel Muñoz Ruiz. A favor. Ana Belén Caro de la Barrera Velasco. A favor. Ana Belén Santos Navarro. A favor. Francisco Javier Corral Rufián. A favor. Aurea María Espósito Venegas. A favor. José María Parra Ortiz. A favor. Ana Belén Corredera Liñán. A favor. Antonio Navarro Santiago. A favor. Y una servidora a favor.